Iglesia, buenos días. Nos da mucho gusto saludarte y poderte dar la bienvenida a Familia en Jesús. ¿Por qué no cierras tus ojos y empezamos a orar esta mañana por la alabanza y la adoración? Señor Padre, te damos gracias esta mañana porque nos permite, Señor, reunirnos, Señor, en tu nombre, Señor. Gracias te damos, Padre, porque eres fiel, Señor, eres amoroso, Señor, con nosotros, Padre. Te pedimos, Señor, por corazones amorosos contigo, Señor, con las personas que están viendo esta transmisión, Padre. Te pedimos por corazones justos, Señor, cada día más, Padre, y congregados en tu nombre, Señor. En el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Así es, Señor, estamos aquí nuevamente para adorarte, para levantar nuestra voz. Levanta tu voz, iglesia, y cántale con todo tu corazón. Dios son los cielos y la tierra, con el poder de su palabra, y reina con autoridad.
Aquí estoy, te necesito, me rindo a ti. Tuya soy, mi alma te adora hasta el fin. Yo estaba roto, pero me amaste así. Tu gracia me alcanzó, mi pecado borró. Fui perdonado, mi libertad compró, la muerte de él venció, mi pecado borró. Y su gracia triunfó, 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 y su gracia triunfó. Así es, Dios. El día de hoy nos entregamos completamente a ti. Como un río, tu gracia fluye en mi ser. Sobreabunda tu amor, inundándome. Gracias, Cristo. Me salvas, toma, Dios, mi vida, vasija de tu amor. A ti la dedico, de tu reino. Gracias, Cristo. Me salvas, gracias, Cristo. Me salvas, así es, Dios. Nos entregamos completamente a ti, porque tú pagaste, Dios, por nosotros. Te exaltamos, Dios, y te cantamos. Canta la iglesia. Por ti puedo ver, tu vida encontré. Te amo, Dios, en mi corazón. Sellaste tu amor. Te amo, Dios, por ti puedo ver, tu vida encontré. Te amo, Dios, en mi corazón. Sellaste tu amor. Te amo, Dios, te amamos, Señor. Te amamos con todo nuestro corazón y te damos gracias porque tú nos has liberado, porque nos has sacado de lo más oscuro y de lo más horrible, Dios. Es por eso que hoy levantamos nuestra voz, Dios, y hoy declaramos
Buenos días, iglesia, ¿cómo están? Espero que esta mañana de domingo te encuentres bien de salud y en la cobertura de nuestro Señor Jesucristo. Recibe un saludo fraternal de nuestros pastores, Claudia y Sabino. Esta mañana vamos a reflexionar acerca de oraciones, de una oración efectiva. En este tiempo son muchas las personas que se han sumado a esta actividad que quizás anteriormente en sus vidas no tenía mucho significado y sentido. Son muchas las personas que en el último año han buscado aprender, han buscado crecer, han buscado ejercitar este diálogo con Dios. Y en la palabra de Dios, en el Evangelio de Mateo, nuestro Señor Jesucristo nos instruyó en un modelo, una guía para ayudarnos a articular nuestras oraciones de forma efectiva. Esta guía, este modelo de oración, por mucho tiempo ha sido mal entendido, mal usado, quizás hasta mal aplicado, por pensar que se trata de palabras que tenemos que repetir. Pero eso no es lo que especificaba y explicaba nuestro Señor Jesucristo. El modelo que Él nos dejó, porque es un modelo, en el Evangelio de Mateo, capítulo 6, versículos del 9 al 13, dice así: Ora de la siguiente manera: Padre nuestro que estás en el cielo, que sea siempre santo tu nombre, que tu reino venga pronto, que se cumpla tu voluntad en la tierra como se cumple en el cielo. Danos hoy el alimento que necesitamos y perdónanos nuestros pecados, así como hemos perdonado a los que pecan contra nosotros. No permitas que cedamos ante la tentación, sino rescátanos del mal. Rescátanos del mal. Líbranos de todo mal. ¿Alguna vez has tenido que hacer énfasis en esta petición muy particular del modelo de oración a nuestro Padre que Jesús enseñó a sus discípulos? Quizás en nuestras oraciones es la parte en la que más énfasis hacemos regularmente las personas cuando oramos, porque regularmente oramos cuando algo malo está sucediendo o algo malo está por acontecer. Tenemos esa buena costumbre de acudir a Dios cuando hay peligro. Sin embargo, parece ser que nos estamos conformando solamente al acudir a Dios cuando sentimos que algo malo va a pasar o cuando sabemos que algo malo va a pasar. Muy pocas veces entendemos o queremos aceptar que una circunstancia adversa
está dentro del plan de Dios para nuestras vidas. ¿Cuántas oraciones se habrán levantado durante la pandemia para pedirle a Dios que esta pandemia no nos alcanzara o que esta pandemia desapareciera completa y definitivamente de la faz de la tierra? El temor a una amenaza externa es muy natural, es muy humano. Y no tiene nada de malo pedir a Dios que nos libre de estas amenazas. Al fin de cuentas, esta petición es una petición válida. Y además, Él puede hacerlo. Cuando hacemos este tipo de peticiones en oración para que Dios nos libre de un mal que puede acontecer o que sabemos que va a acontecer, estamos reconociéndole su soberanía y poder para dar término a algo que tememos. Pero siempre hay que concluir este tipo de oraciones de la misma forma que Jesús lo hizo. Y esto lo podemos ver en el libro de Marcos, capítulo 14, versículo 36. Entonces, generalmente oramos para pedirle a Dios que nos libre del mal. Así viene en su modelo de oración: líbranos del mal. Pero muy pocas veces concebimos que una circunstancia adversa está dentro del plan de Dios para nuestras vidas. No tiene nada de malo el que nosotros pidamos en oración que seamos librados del mal. Estamos reconociendo la soberanía que tiene Dios para poder hacerlo, y puede hacerlo. Pero a veces omitimos dentro de la oración otras cosas que Jesucristo mismo nos enseñó. Y vamos a remitirnos en el libro de Marcos, capítulo 14, versículo 36. El contexto es que Jesús está orando en el huerto de Getsemaní. Llevó a unos discípulos a que lo acompañaran a orar. Llevó a Pedro, Santiago y a Juan. Y dice aquí, el versículo 13, que comenzó a afligirse y a angustiarse profundamente. Incluso les dijo a estos tres, a Pedro, Santiago y a Juan: mi alma está destrozada de tanta tristeza, hasta el punto de la muerte. Quédense y velen conmigo. Pero es en el versículo 36 donde Jesucristo nos da una lección de cómo debemos culminar las oraciones en las que le pedimos a Dios que nos libre del mal. Versículo 36 dice: Abba, Padre, clamó, todo es posible para ti. Te pido que quites esta copa de sufrimiento de mí. Sin embargo, quiero que se haga tu voluntad y no la mía. Jesucristo reconocía la soberanía de Dios para terminar con la amenaza, pero también reconocía la soberanía de Dios sobre él, sobre su vida, sobre su voluntad. De la misma forma, tú y yo, cuando oramos para que Dios nos libre de las circunstancias adversas, la maldad que sentimos o que estamos seguros de que puede venir, así esa misma soberanía que le reconocemos para que termine con ese mal, también nosotros tenemos que reconocerle la soberanía sobre nosotros y concluir nuestras oraciones diciéndole: sin embargo, quiero que se haga tu voluntad
y no la mía. ¿Sabes por qué? Porque esta adversidad, esta maldad, este periodo y pasaje de sufrimiento por el que iba a pasar nuestro Señor Jesucristo, tenía un fin glorioso. Muchas de las circunstancias difíciles por las cuales puedes estar pasando tú o puedo estar pasando yo, ¿sí? Pueden tener un fin bueno. Aunque nos angustie o dé miedo o inclusive termine con nuestra vida, fíjate bien, escucha esto, no es una amenaza externa lo que determinará el destino de nuestra alma en la eternidad. No es una amenaza externa lo que determinará el destino de nuestra alma en la eternidad. La maldad externa, la delincuencia, no tiene poder para determinar en dónde nuestra alma va a pasar la eternidad. ¿Y hacia dónde te quiero llevar esta mañana que pienses? A Jesús, lo que más le importa en su modelo de oración, cuando nos dice: no permitas que cedamos a la tentación, sino rescátanos del maligno. A Jesús lo que más le importa es librarnos de la maldad que nos aparta de Él. Por eso murió en la cruz. Si leemos con detenimiento, podremos descubrir el tipo de maldad de la que Jesús nos anima a pedir ser librados. Voy a volver a leer el versículo 13 de la lectura que teníamos de Mateo 6. Mateo 6:13 dice: no permitas que cedamos ante la tentación, sino rescátanos del maligno. La palabra tentación, usada por Jesús, nos dirige a la fuente del tipo de maldad de la cual debemos ser librados. En la carta de Santiago, dirigida principalmente a los judíos convertidos al cristianismo, se despeja la duda que tenemos acerca del origen de la tentación. Muchas veces, quizás tú has escuchado a algunas personas expresar que Dios nos pone tentaciones, ¿verdad? ¿Has escuchado a alguien decir: es que Dios nos está poniendo a prueba, Dios nos está tentando? Son dos cosas distintas, ser puesto a prueba y ser tentado. Santiago, capítulo 1, versículos del 12 al 15, nos aclara esta situación. Dice: Dios bendice, fíjate bien, Dios bendice a los que soportan con paciencia las pruebas y las tentaciones. Son dos cosas distintas. Porque después de superarlas recibirán la corona de vida que Dios ha prometido a quienes lo aman. Cuando sean tentados, escucha bien, acuérdense de no decir: Dios me está tentando. Porque Dios nunca es tentado a hacer el mal y jamás tienta a nadie. La tentación viene de nuestros propios deseos, los cuales nos seducen y nos arrastran. De esos deseos nacen los actos pecaminosos y el pecado. Cuando se deja crecer, da a luz la muerte. El modelo de oración de Jesús se refería a esa maldad que nos aparta de Dios. Y esa maldad a la que se refiere el modelo de oración de Jesús es la maldad que existe en nuestros corazones.
esa maldad sí va a determinar, o sí puede determinar el destino de tu alma en la eternidad. No una maldad que viene de fuera, no una amenaza que viene de fuera. Esa no es capaz de destruir el destino de tu alma en la eternidad. Pero lo que hay dentro de nosotros sí tiene esa capacidad. Desde el profeta Isaías se advertía acerca de la maldad que nos aparta de Dios. En el libro de Isaías hay un capítulo que es el capítulo 59, que te recomiendo leerlo de manera completa. El libro de Isaías, capítulo 59, que advertía y decía en el versículo 2, son sus pecados los que los han separado de Dios. A causa de esos pecados, Él se alejó y ya no los escuchará. Esto mismo que comentaba el profeta Isaías vuelve a ser nuevamente confirmado por Jesús a sus discípulos. Jesús lo volvió a confirmar y fue muy claro al explicarle a sus discípulos que la maldad que proviene de adentro de nuestros corazones es la que nos contamina. Y el modelo de oración de Jesús al Padre, a nuestro Padre, cuando habla de ser librados del mal, cuando decimos líbranos del mal, no pierdas de vista que estamos clamando porque sea erradicada la maldad que hay en nuestros corazones. Jesús lo confirmó y se lo explicó a sus discípulos. En el libro de Marcos, capítulo 7, vamos a leer parte de esta historia. A partir del versículo 14, el contexto es que hay un grupo de judíos cuestionándole a Jesús el término de la pureza y de la santidad. Y le cuestionaban por qué los discípulos no se lavaban las manos antes de comer. Y Jesús les decía: hipócritas. El versículo 14 dice: luego Jesús llamó a la multitud para que se acercara y oyera. Escuchen todos ustedes y traten de entender. Lo que entra en el cuerpo no es lo que contamina. Ustedes se contaminan por lo que sale de su corazón. Luego Jesús entró en una casa para alejarse de la multitud, y sus discípulos le preguntaron qué quiso decir con la parábola que acababa de emplear. ¿Ustedes tampoco entienden?, preguntó. ¿No se dan cuenta de que la comida que introducen en su cuerpo no puede contaminarlos? La comida no entra en su corazón, solo pasa a través del estómago y luego termina en la cloaca. El versículo 20 dice: y entonces agregó: es lo que sale de su interior lo que los contamina. Pues de adentro, del corazón de la persona, salen los malos pensamientos, la inmoralidad sexual, el robo, el asesinato, el adulterio, la avaricia, la perversidad, el engaño, los deseos sensuales, la envidia, la calumnia, el orgullo y la necedad. Todas esas vilezas
provienen de adentro. Esas son las que los contaminan. De esa maldad es de la cual nos quiere librar Dios. Y primeramente lo hizo por medio de la rendición de nuestra deuda, por medio de la sangre de Jesucristo, porque nosotros no teníamos posibilidad de hacerlo. Pero después nos dejó un regalo muy grande, porque entendía que nosotros, dentro de este cuerpo humano, dentro de nuestra humanidad, difícilmente íbamos a poder combatir contra esta concupiscencia que hay en nuestros corazones. Pedir a Dios que no permita que cedamos ante la tentación y nos libre del mal, apunta hacia nuestro interior y no hacia una maldad externa. Existe la maldad externa, pero a veces esta maldad externa es provocada por la maldad interna que no se ha resuelto en otros corazones. ¿Tú te imaginas un mundo en donde cada uno de nosotros hubiese reconocido a Jesucristo como su Salvador y dejase que el Espíritu Santo condujera su vida? ¿Cuántas cosas malas a nuestro alrededor desaparecerían? Vemos la maldad como una entidad externa y no nos damos cuenta que proviene del corazón, o no queremos reconocer, o es para nosotros muy complicado, o rechazamos aceptar que viene de adentro del corazón del hombre, adentro del corazón de nosotros. ¿Quieres encontrar un lugar en donde no haya maldad? Enséñame un lugar en donde no haya hombres. Enséñame un lugar en donde no haya seres humanos. Y podríamos decir que ahí no existe la maldad. Pero ¿cómo logra Dios responder a nuestro clamor para ser librados de este tipo de mal que proviene de nuestro corazón? ¿Basta solamente con pedirlo? ¿De qué manera participamos nosotros? Lo primero que hay que entender es que este clamor y esta petición que Dios, que Jesucristo nos animaba a hacer, no es una petición de una sola ocasión. Jesús nos anima a orar de manera frecuente y activa, dándonos a entender que se trata de un proceso de perfeccionamiento que no es inmediato y que este proceso en nuestras personas está a cargo y es obra de su Espíritu Santo. Muchas personas reconocen a Jesucristo como su Señor y Salvador y con eso dan un primer paso y con eso hacen suya la salvación. Todo el pecado que cometieron cuando reconocen a Jesucristo es quitado por Jesús con su sangre limpiado. Pero esto no quiere decir que nos acabamos de convertir en una persona perfecta y libre de fallas. Esto quiere decir que estamos iniciando un camino muy distinto al que recorríamos antes. Ahora hay alguien que nos acompaña y que nos va a ayudar en este proceso de perfeccionamiento. No es inmediato, ¿vale? Vamos a ver algunos puntos de cómo podemos ser libres del mal
por medio de Cristo y el poder del Espíritu Santo. Y tú puedes tomar nota de esto. Porque el pedirle a Dios en nuestra oración que nos rescate del mal demanda un papel activo de parte de quien lo solicita. Y esta acción consta esencialmente de 3 aspectos. El primer aspecto es ser humildes. Lo primero que se requiere en el proceso es tener humildad. Reconocer que vivimos en un cuerpo terrenal que está sujeto a los deseos de una naturaleza pecaminosa. La concupiscencia, los deseos de la carne. Fíjate bien, la falta de humildad llega a manifestarse en las personas en un agotamiento físico y emocional, derivado de esfuerzos humanos para combatir los deseos de nuestra carne. Hay gente que entiende y reconoce que hay algo mal en ellos. Hay esa conciencia, Dios pone en ellos esa conciencia, hay algo mal. Pero tratan de resolverlo ellos, tratan de perfeccionarse ellos. Tratan de que con obras desaparezca eso de su vida. Y buscan en muchos lugares, pero se agotan física y emocionalmente. Porque no han tenido la humildad de reconocer que ellos no pueden, que no está en ellos. La oración de Jesús dice: no nos dejes caer en la tentación, no permitas que cedamos ante la tentación, sino rescátanos del maligno. Esa oración trae una connotación de dependencia, de ayuda, un grito de ayuda, un auxilio, pidiéndole a Dios que no nos permita ceder ante las tentaciones, que nos libre del mal. Pero muchas personas aún están convencidas de que ellos tienen el poder y la capacidad de ser buenos. Y es una carga muy pesada en los hombros de las personas. Entonces, lo primero que hay que entender como paso número 1 para este proceso es que necesitamos ser humildes y necesitamos reconocer la imperfección de nuestra naturaleza humana, que nosotros no podemos librar la tentación ni escapar del mal, que necesitamos ayuda. Gálatas capítulo 5 nos da algunos ejemplos y los vamos a revisar. Gálatas capítulo 5. Todo el capítulo 5 habla acerca de la libertad en Cristo y vivir por el poder del Espíritu Santo. Gálatas 5:4 dice: pues si ustedes pretenden hacerse justos ante Dios por cumplir la ley, han quedado separados de Cristo y han caído de la gracia de Dios. Si ustedes pretenden hacerse justos ante Dios por cumplir la ley, han quedado separados de Cristo. Han caído de la gracia de Dios. Cuando una persona se considera buena y capaz de cumplir con esta ley, con estos mandamientos, dice la Biblia que ha quedado separado de Cristo. ¿Por qué? Porque le está diciendo con su falta de humildad a Jesús: no necesito tu muerte en la cruz, no necesito tu sangre, yo puedo hacerlo
por mi propia cuenta. Yo soy capaz de cumplir esa ley. Entonces, si alguien pretende hacerse justo delante de Dios por cumplir la ley, los mandamientos, queda separado de Cristo y ha caído de la gracia de Dios. Por eso es bien importante que cuando oramos pidiéndole a Dios que no nos deje caer en la tentación y que nos libre del mal, tú y yo reconozcamos que nosotros no podemos, que es una carga muy pesada para nuestros hombros en nuestras fuerzas poder cumplir con esta ley, con estos mandamientos. Y el segundo paso, o el segundo aspecto que es importante dentro de este proceso de perfeccionamiento, para que se cumpla este clamor que le pedimos a Dios de que nos libre del mal, es confirmar continuamente nuestra fe en Jesucristo. Primero la humildad. No soy capaz, no puedo, en mis fuerzas yo no puedo cumplir esto, ¿vale? No quiero ser separado de Cristo, no quiero caer de la gracia de Dios. En el mismo libro del profeta Isaías, en el mismo capítulo 59, cuando el profeta Isaías hablaba acerca de las advertencias contra el pecado que les hablaba al pueblo judío, en esas mismas palabras les dejaba ver la forma en la que iba a ser rescatado del pecado ese pueblo. Versículos 20 y 21 dicen: el Redentor vendrá a Jerusalén para rescatar en Israel a los que se hayan apartado de sus pecados, dice el Señor. Y este es mi pacto con ellos, dice el Señor. Mi espíritu no los dejará, ni tampoco estas palabras que les he dado. Estarán en sus labios y en los labios de sus hijos y de los hijos de sus hijos para siempre. Yo, el Señor, he hablado. Desde entonces hablaba de dos aspectos, de un Redentor y de su Espíritu. El punto número 2 es confirmar continuamente nuestra fe solo en Jesucristo, nuestro Redentor. En el mismo libro de Gálatas, capítulo 5, en este mismo capítulo de Gálatas 5, encontramos en el versículo 5 dice: sin embargo, los que vivimos por el Espíritu, esperamos con anhelo recibir por la fe la justicia que Dios nos ha prometido. Pues una vez que depositamos nuestra fe en Cristo Jesús, de nada sirve estar o no circuncidado. Lo importante es la fe que se expresa por medio del amor. Una vez que depositamos nuestra fe en Cristo, de nada sirve estar o no circuncidado. Aquí hacían referencia a un aspecto de la ley judía que les obligaba a estar circuncidados. Entonces, tú y yo tenemos que confirmar de manera frecuente nuestra fe en Jesucristo como nuestro Redentor y como nuestro Salvador. Punto número 1, humildad. Tú y yo no podemos. Punto número 2, confiar en nuestra fe en Jesucristo. Él es el Hijo de Dios. Él vino a hacer lo que para mí no era posible hacer. Y por medio de Él, yo tengo un camino abierto para llegar al Padre y para que mi alma en la eternidad esté en la presencia de Dios. Y punto número 3 y último, ser humildes,
reconocer y confirmar frecuentemente nuestra fe en Jesucristo. Y complementando lo que anticipaba el profeta Isaías en el capítulo 59, hay una frase que dice: mi espíritu no los dejará. Punto número 3. Recibir y seguir la dirección del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es lo único que dentro de nosotros se opone o se puede oponer a nuestra naturaleza pecaminosa. Sin el Espíritu Santo, nosotros no podemos. Cada vez que nosotros oramos y decimos: no nos dejes caer en la tentación y líbranos del maligno, líbranos del mal, nos estamos comprometiendo a ser humildes, a confirmar nuestra fe en Jesucristo y a recibir y seguir, ser obedientes en seguir la dirección del Espíritu Santo. En Gálatas, en el mismo capítulo 5, versículos 16 al 26, podemos leer, y esta sección tiene como título: Vivir por el poder del Espíritu. Y dice así: por eso les digo, dejen que el Espíritu Santo los guíe en la vida. Entonces no se dejarán llevar por los impulsos de la naturaleza pecaminosa. La naturaleza pecaminosa desea hacer el mal, que es precisamente lo contrario de lo que quiere el Espíritu. Y el Espíritu nos da deseos que se oponen a lo que desea la naturaleza pecaminosa. Estas dos fuerzas luchan constantemente entre sí. Entonces, ustedes no son libres para llevar a cabo sus buenas intenciones. Pero cuando el Espíritu los guía, ya no están obligados a cumplir la ley de Moisés. Hay una lucha interna en nosotros para no caer en la tentación y para ser librados del mal. Hay una lucha interna, no está afuera, está dentro de nosotros. Es el Espíritu Santo peleando en tu interior, dándote los argumentos, los deseos que se oponen a esta naturaleza pecaminosa. Cuando ustedes siguen los deseos de la naturaleza pecaminosa, los resultados son más que claros. Cuando está ganando la tentación y la maldad en tu corazón, los deseos son más que claros. Inmoralidad sexual, impureza, pasiones sensuales, idolatría, hechicería, hostilidad, peleas, celos, arrebatos de furia, ambición egoísta, discordias y divisiones, envidia, borracheras, fiestas desenfrenadas y otros pecados parecidos. Permítanme repetirles lo que les dije antes: cualquiera que lleve esa clase de vida no heredará el reino de Dios. ¿Y sabes qué? A veces nos gusta categorizarnos. ¿Tú eres de esas personas que amanece de malitas? ¿Qué crees? Tienes que orar para que te libren del mal. Porque esta palabra dice que las peleas, celos, arrebatos de furia, ¿sí?, son señales de que la maldad está ganando terreno dentro de nosotros. No hay categorías, no hay más graves y menos graves. La manifestación
de estas cosas en nuestra vida, ¿sí?, dan un indicio de quién está ganando la pelea en nuestro corazón. El versículo 22 dice: en cambio, la clase de fruto que el Espíritu Santo produce en nuestra vida es amor, alegría, paz, paciencia, gentileza, bondad, fidelidad, humildad y control propio o dominio propio. No existen leyes contra estas cosas. Entonces, si hay enojo, si hay amargura contra alguna persona de tu familia, tu papá, tu mamá, tu hijo, tu esposa, tu esposo, la pelea no está siendo ganada por el Espíritu Santo. No estás pudiendo ser librado de la tentación ni librado del mal. Pero si el Espíritu Santo está ganando esa batalla en ti, tú puedes ser paciente, gentil y bondadoso con esa persona, aunque no estés recibiendo eso. Dice el versículo 24, los que pertenecen a Cristo Jesús han clavado en la cruz las pasiones y los deseos de la naturaleza pecaminosa y los han crucificado ahí. Ya que vivimos por el Espíritu, sigamos la guía del Espíritu en cada aspecto de nuestra vida. No nos hagamos vanidosos, ni nos provoquemos unos a otros, ni tengamos envidias unos de otros. Esto es la obra del Espíritu Santo en tu vida. Es Él el que va a poder evitar que caigas en tentación, quien te va a librar del mal, pero no en una actitud de falta de responsabilidad y compromiso de tu parte. No podemos decir, que se encargue el Espíritu Santo, porque tú tienes la responsabilidad primeramente de recibir y ser lleno del Espíritu Santo. Recibir y ser lleno del Espíritu Santo. Es lo único que dentro de nosotros se puede oponer a las obras de nuestra naturaleza pecaminosa. Sí es el Espíritu Santo, pero también eres tú. Es el Espíritu Santo, pero también eres tú. Yo clamo este tiempo, en esta mañana, en el que podamos orar eficazmente, en el que la iglesia de Jesucristo, a través de todas estas circunstancias difíciles que hemos vivido, pueda recibir revelación, pueda concentrarse en la verdad y pueda orar de manera efectiva y pueda comprometerse con sus palabras en su oración. Que nuestras oraciones no sean solamente palabras, decía Jesucristo también, que no lo hagamos como otros lo hacen, solamente repitiendo palabras pensando que con eso nosotros vamos a recibir. No es así. Dios sabe de antemano lo que queremos y lo que necesitamos. Muchas veces tú y yo no sabemos lo que necesitamos, solamente oramos por lo que queremos. Y queremos ser librados del mal con una perspectiva de que el mal viene de afuera. Pero lo que Dios sabe, y Jesús confirmó las palabras del profeta Isaías, es que la maldad proviene de dentro del corazón de las personas. Y tú y yo somos personas. Tenemos que dejar que el Espíritu Santo obre en nosotros y avance en este proceso de perfeccionamiento. Yo te invito a que dejes que el Espíritu Santo obre en tu vida y te vaya transformando, y que en tu vida y que en tu persona puedan verse manifestadas
este fruto, porque habla en singular, es un solo fruto del Espíritu Santo. Amor, paz, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre y dominio propio. Que lo que vean las personas en ti sea eso. Y que tú puedas verlo también. Y que puedas darte cuenta que tu oración está siendo respondida. Que estás siendo rescatado de la tentación y que estás siendo librado del mal. Vamos a orar. Bendito Padre, te damos tantas gracias, Señor, esta mañana, porque tú traes revelación a nuestros corazones, Señor. A veces no tenemos la humildad de reconocer nuestra incapacidad para hacer aquellas cosas que solo pueden provenir y ser fruto de tu Espíritu Santo, Señor. Queremos conseguirlas, queremos apropiarnos de ellas y no te damos a ti, Señor. No te damos a ti el protagonismo en nuestras vidas, Padre. Ayúdanos, Señor, ayuda a tu iglesia a ser humilde, a reconocer su incapacidad, Señor, a descansar en ti, a reconocer primeramente a nuestro Señor Jesucristo como el autor y consumador, Señor, de tu plan, como el único camino, como la verdad, la vida, la única forma de llegar a ti, Señor. Ayúdanos a confirmar nuestra fe frecuentemente en Jesucristo como el único Salvador y Redentor, el único que es capaz de hacer lo que nosotros no podemos hacer, Señor. Que dejemos de pelear en nuestras fuerzas, que dejemos de buscar de manera vana, Señor, en nuestras propias fuerzas, ser personas buenas, que podamos reconocer primeramente el poder de Jesucristo, que podamos reconocer la obra de Jesucristo en nuestras vidas, su muerte, su sacrificio, pagando el precio que nuestros pecados merecían, Señor. Y yo te pido, Señor, de manera muy especial, con humildad, Señor, pero con fervor, Padre, con humildad, pero con fervor, Señor, que una nueva llenura muy especial del Espíritu Santo, Señor, una manifestación del Espíritu Santo nueva, Señor, pueda darse en tu iglesia, Padre. Esa manifestación, esa llenura del Espíritu Santo, Señor, que vista a tu iglesia, Señor, y a cada persona con su fruto abundante en su vida, Señor. Que haya un mover especial del Espíritu Santo en este tiempo, Señor. Que nos rindamos a Él, Señor. Que pidamos, que clamemos, Señor. Que no lo olvidemos. Que sea una parte constante de nuestras vidas, Señor. En todo momento y en toda actividad que estemos realizando, Padre. Que una llenura muy especial del Espíritu Santo, Señor, se derrame en este tiempo en tu iglesia, Señor. Y que tu iglesia florezca, Señor, porque se ven las obras, el fruto del Espíritu Santo en tu iglesia, Señor. Con amor, paz, paciencia, bondad, benignidad, mansedumbre, dominio propio, Señor. Confrontando los comportamientos de la maldad, Señor. Y que de esta forma, Señor, las puertas de la maldad no prevalezcan, Señor, frente a tu iglesia, Padre. Clamamos y pedimos con fervor esto, en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Que Dios te bendiga.